Y bueno, el día de hoy, perdón, nuestro tema del día de hoy son las implicaciones legales en enfermería quirúrgica. Y bueno, está con nosotros la maestra Lourdes. Maestra, por favor, para que presente a nuestro ponente del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos los que tuvieron tiempo para conectarse. Me voy a permitir presentar a nuestro ponente el día de hoy. Es un invitado especial, es el licenciado Víctor Manuel Maldonado Camargo. Voy a leer un poco de lo que es su formación académica. Él es licenciado en Derecho, cuenta con una especialidad en juicio de amparo y en Derecho Civil y Mercantil. También abogado en asuntos médicos legales, civiles, familiares, penales y amparo. También asesor y docente de las asociaciones y colegios médicos y de enfermería. Participa también en el AMPE, en investigación en los seres humanos y las actualizaciones de la norma oficial mexicana 012. También se ha desempeñado como ponente en más de 200 eventos internacionales y nacionales. Director de arbitraje jurídico por la CONAMER por 13 años. Director de asuntos jurídicos por parte de la UNAM en 2 ocasiones. Una carrera de 10 años en Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México y director de contratos de la Secretaría de Salud Federal. También subdirector de Asuntos y Juicios Laborales en la Secretaría de Marina, coautor de 2 libros en temas médicos legales, articulista y revisor de revistas de la CONAMER, articulista de la revista Durama y Coneduca, profesor del INACIPE, de la Fiscalía General de la República y diversas facultades de la UNAM y otras universidades y escuelas. Y evaluador nacional de educación media, superior y posgrados y profesor de la CONVEX, ¿sí? Bueno, le damos la bienvenida al día de hoy al licenciado Víctor Manuel. Sea usted bienvenido y gracias por aceptar la invitación por parte de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros Quirúrgicos del Estado de Veracruz. Sea usted bienvenido, muchas gracias. Adelante, licenciado. Ya puede usted compartir. Ya está habilitada la función de compartir este link. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo los Muy, va? muy bien. Déjenme, Buenas noches, licenciado. ya finalmente pudimos, pero vamos aquí nuestra vez. ¿Ven ustedes la pantalla? Todavía no, Y ahí, no, todavía no. un poco, ¿no? Ahí está, ahora sí. Ahora sí, Y le voy a dar, en modo presentación. Ajá. ajá,
pantalla completa. Ah, es Ahí está. excelente. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ok, estamos aquí accidentados pues vamos a cubrir dentro del horario de invitación, que para ustedes es de las 19 a las 20 horas, ¿verdad? Y voy a buscar circunscribirme ese horario, porque hoy estoy en el horario del este. Y entonces estoy una hora adelantado. Y para mí ya son las 8:30, 8:25 aproximadamente. Pero bueno, vamos a platicar de este tema. Antes que nada, muchísimas gracias al maestro Cristian Domínguez, gracias maestro, y muchísimas gracias sobre todo a la maestra Dalia Ceres Delgadillo. Hola maestra, ¿estás por ahí? Por la invitación personal desde hace un buen rato que me había hecho, y como siempre, con mucho gusto con la Asociación de Enfermeras Quirúrgicas del Estado de Veracruz, con quien hace un buen rato he estado trabajando, incluso antes de la pandemia estuve por ahí en unas jornadas que organizaron de manera presencial en el Hotel Camino Real, en Boca del Río. Espero pronto me puedan invitar nuevamente allá con ustedes y con gusto compartir estos temas. Muchas gracias, maestra, por la invitación. Siempre son ustedes muy amables. Les, les, este, Les comparto mis datos, los tienen aquí, es mi nombre completo, en Facebook me encuentran con mi nombre completo, comparto algunos de los eventos en los que tipo, eh, y está mi número de teléfono, me pueden agregar, llevo consultas y de asuntos legales en toda la República Mexicana, muy especialmente con Veracruz, sobre todo con el puerto, de muy buenos recuerdos de ejercicio profesional, precisamente desde mis inicios, investigando ahí en los juzgados del centro, y sigo actualmente con esas cuestiones, de tal forma que, bueno, estoy a sus órdenes en toda clase de asuntos, y sobre todo en esas cuestiones que tienen que ver con responsabilidad legal. Ya en algunas otras ocasiones hemos hablado de implicaciones legales en enfermería quirúrgica, y digo ya en otras ocasiones porque seguramente estaremos conectados también con algunas otras colegios, asociaciones, la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, cuyo congreso ya mencionó nuestro presidente, el maestro Cristian Domínguez. Estamos transmitiendo hoy, les presumo, desde un Quintana Roo en una actividad con la Universidad del Sur, una universidad eh, muy próspera y de mucha presencia en el sureste, con programas de enfermería, por supuesto, y de algunos otros, presencia en sus sedes, en sus planteles, en Cancún, en Tuxtla Gutiérrez y en Mérida, Yucatán. Bueno, fíjense que de lo que les voy a platicar el día de hoy, brevemente, porque me quiero circunscribir al horario originalmente señalado, es un tema específico que en lo particular me ha preocupado, y que tiene que ver, regularmente hablamos de las implicaciones legales, de la mala práctica, las principales acciones, de la mala práctica, de las principales acciones en materia de responsabilidad. Pero hay algo que hace un buen tiempo me preocupa o nos preocupa a quienes queremos tanto, como no solo como personal de enfermería, sino de manera completa y específica de enfermería quirúrgica,
y sobre todo en la parte de la enfermería quirúrgica, del ejercicio privado. Van a ver ustedes de qué es lo que les estoy hablando, y es precisamente de una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad profesional, punto de vista del ejercicio profesional en sí mismo, y sobre todo de la corresponsabilidad en nuestra intervención en la práctica de la enfermería quirúrgica y de manera concreta en la parte de las intervenciones quirúrgicas en materia de cirugía estética. Y al principio de que cada cosa que veamos y las respuestas que yo dé a sus amables preguntas, si es que las hacen, y las podemos compartir aquí, si no lo vemos a través de las redes sociales que les he mencionado, o de manera personal, es tengo una llamada telefónica, es este principio que me encanta, el principio de la medicina, que dice que no hay enfermedades sino enfermos. Lo que quiero traducir en lo que vemos nosotros, en que para el derecho cada caso concreto es distinto y es el tratamiento que debemos darle, de tal manera que lo que aquí se dice no se tome o no se considere como una cuestión de aplicación general a toda clase de asuntos, porque cada paciente, cada asunto son distintos y cada quien tiene sus propias afecciones, sus propios padecimientos, su propia historia clínica, su propia etiología y sus propias comorbilidades. Y esto aplica tanto para medicina como para... No hay enfermedades, sino enfermos. Y parto de otro gran principio que a mí me encanta, pero a ustedes no tanto, y eso se los garantizo, de que la ignorancia de la ley no nos exime de su cumplimiento. Hay cosas que les voy a comentar el día de hoy, hay cosas que vamos a vertir en esta presentación, y ustedes dirán, es que no sabía yo. El hecho de que no sepan, conforme a este principio establecido en el artículo 21 del Código Civil Federal, resulta que aun cuando ustedes no tengan conocimiento de lo que está en la ley, de lo que prohíbe, de esas reglas que no nos gustan a nadie, ¿sí? Y esto va con la historia personal, quien se sienta, ¿no? ¿Sí? Lo tenemos que cumplir. Y eso no solamente para la ley, sino para lo que está en la Constitución, para lo que está en los reglamentos, para lo que está en nuestros manuales, para lo que está en nuestros lineamientos, en cualquier documento de naturaleza legal que imponga obligaciones, establezca. Y eso porque también en las características de toda norma jurídica es que son generales y abstractas. Por eso la ley es fría, por eso los abogados son fríos, actuar como abogados, por eso los abogados somos cuadrados, así como ritmo. Como dicen, estás enojado, pero no estás enojado, tienes que... Dile a tu cara que no estás enojado. Bueno, que está en este cuadro, nos circunscribimos a esto porque estamos dentro del marco de la ley. Y lo que es frío no es tanto los abogados ni quienes lo aplican, sino la norma misma. Es general, es abstracta, se aplica a todos los actos en general, pero de acuerdo a las características y expresiones. No hay hechas estas acusaciones y estas advertencias para entrar a esto, resulta que la evolución del derecho muy dinámica. Es muy dinámica, muy frecuentemente hay reformas a la ley. La Ley General de Salud se reformó el año pasado y en materia de atención médica precisamente se hizo una ampliación de lo que es el artículo 50, que se refiere a la
a la atención médica y sobre todo al artículo 51 bis-1, 51 bis-1.2, que se refieren al consentimiento informado, o como yo le llamo, convencimiento informado, que ya en algún momento platicaremos el tema específico en otra reunión. Hay actualizaciones o nuevas normas auxiliares mexicanas. El año pasado recordarán ustedes que hubo ahí toda una alerta porque consideraba que parecía que querían desaparecer algunas nuevas, querían desaparecer algunas normas oficiales mexicanas y en realidad, pues como todo lo que se trata de cuestiones legales, lo que hay que hacer es leer bien y leer correctamente. Esto dio materia afortunadamente para que al menos en 2 o 3 ocasiones el año pasado me hicieran sendas invitaciones para hablar de este tema específico a nivel nacional, acerca de la cancelación de las normas oficiales mexicanas, que no es propiamente eso. Cada cosa que digo, cada cosa que comento nos da para hablar de muchísimas cosas más y cada renglón, cada diapositiva es un tema para una plática o es un tema para un curso. La normatividad institucional también cambia, también se actualiza. Y hay una parte específica que es la interpretación que los tribunales federales, tribunales del Poder Judicial de la Federación, realizan para su aplicación en otros casos similares, que es la jurisprudencia, lo que en las películas de corte de common law, del derecho anglosajón, se conoce como precedentes. Según el precedente, al resolver el caso tal, bueno, para nosotros en nuestro sistema nacional eso es la jurisprudencia, que está documentada en un sistema denominado Seminario Judicial de la Federación, del Poder Judicial de la Federación, y ahí es donde está aglutinada la jurisprudencia que igual nos da todo un tema para platicar, pero sin embargo también, pues la jurisprudencia, ahí sí les diría, hermano, lo siento, que jurisprudencia se crea todos los días, porque todos los días se resuelven casos en los tribunales colegiados de toda la República Mexicana y en las 2 salas y el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Evoluciona el derecho, cambia, y si de por sí no conocemos lo que está y lo que debemos conocer ordinariamente, pues ahora imagínense, cada día sabemos menos. Y ustedes dirán, bueno, pues eso los abogados. Yo diría, eso las personas que tienen que aplicar el derecho. Y en materia de implicaciones legales de la enfermería quirúrgica, yo diría que quienes tienen que saber más de esto son personal de enfermería quirúrgica. Necesario. Bueno, no me quiero demorar tanto en la explicación de esta diapositiva, solo decirles en términos generales que lo que quiero, lo que busco con esta, sin ir más a fondo de la explicación, es dar a entender la construcción piramidal de las normas en nuestro país. En la cúspide tenemos a la Constitución, que es la norma suprema, ¿sí? Y que sus principios se van a vertir en toda la demás legislación. Después de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, a partir del 10 de junio del 2011, bueno, las leyes, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, la normatividad institucional, ¿sí? Todo construido en forma piramidal, de tal forma que conforme a la flecha roja, que dice jerarquía, la norma suprema es la Constitución y ninguna de las
ordenamientos legales o reglamentarios que se encuentran por debajo de ella, puede contravenir. De ahí que hay leyes, hay reglamentos, hay normas oficiales, hay normatividad institucional que es inconstitucional porque va en contra de la Constitución. Y si va en contra de la Constitución, es violatoria de derechos, y si es violatoria de derechos, no se venga. ¿Sí? Explica muy bien. Bueno, esto tiene que ver, tampoco voy a detener por razones de las características propias de nuestra sesión del día de hoy, que se nos ha cortado el tiempo. Este contenido propiamente, si tuviéramos que hablar del derecho a la protección de la salud en sentido estricto, hablaríamos los artículos primero, y diría yo específicamente para esta sesión del quinto, que se refiere al ejercicio profesional, de la Ley General de Salud, de los reglamentos de la Ley General de Salud. En la actualidad ya son 10 de las normas oficiales mexicanas y de la normatividad institucional y de la jurisprudencia. En eso, nada más, está lo que tenga que ver, de hecho, la protección de la salud y con la atención médica y con la práctica de la enfermería quirúrgica. Y nos vamos en sentido amplio, este mismo ejercicio profesional, pues se tiene que abrir a otros artículos de la Constitución, diría yo, pues todos los que no sean el primero, el cuarto y el quinto, se abre el tercero y el quinto y el tres fundamentalmente, pero prácticamente tiene que ver con todos los demás, porque si algo que es muy común en las consultas y asesorías diarias que doy, incluso por WhatsApp o de manera telefónica, hay veces que nos conocemos el rostro, pero estamos trabajando, desahogando sus consultas, pues tendríamos algo que es pan de cada día, es el ejercicio del artículo 8 constitucional, que se refiere al derecho humano a la respuesta que nos deben dar a un escrito. Entonces, más allá de la Ley General de Salud, se amplía este ejercicio profesional de la salud a la Ley de Profesiones, que es algo que vamos a tocar fundamentalmente el día de hoy, a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y en muchas leyes más, les diría prácticamente a todo el cúmulo de leyes que tienen que ver con, con el trato de las personas, porque hay algunas leyes que a lo mejor ustedes dirán, ¿y qué tendría que ver aquellas leyes, la general y la federal y las locales, de acceso a la información pública o como se denomina actualmente, protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados? Bueno, pues simple y sencillamente a la guarda del principio de confidencialidad del expediente clínico. Bien, bien. O de la titularidad de los datos personales o de la protección que debemos dar a eso que se contiene como datos personales sensibles. Y esto ni siquiera está aquí en nuestra posición. ¿Sí? O que tiene que ver, por ejemplo, hay en la Ciudad de México una ley que se refiere al cuidado de la imagen de las personas. Y un amigo mío que es director de la carrera de medicina TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y que además es un excelente especialista en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, me invitó el año pasado e igual repetimos por ahí el tema que tiene que ver con la protección de la imagen de los pacientes, ¿sí? La protección dentro de todos esos datos sensibles del paciente, la protección de la imagen cuando debes ser, seguramente dirás si lo estoy espiando, si lo estoy espiando, pues se toman fotografías a los pacientes, los andan presumiendo en las redes. Eso me invitó a platicar, igual alguien más lo ve y me invitaron a platicar, etcétera.
y es algo que está ahí apartado, que ustedes dirían, ¿qué tiene que ver la imagen, si eso es más bien para las actrices, para los actores, para los políticos, la restricción acerca de tus intimidades y todo ese tipo de cosas? Bueno, pues a la protección del dato, de los datos personales del paciente. Quiera que no, pero para que vean que hay leyes que se amplía en ese, valga la redundancia, en este sentido amplio del ejercicio profesional de la salud, se amplía a muchísimas leyes. Y sobre todo aquí quiero recalcar el papel de la jurisprudencia, porque van a ver en el trato específico de implicaciones legales en el ejercicio de la enfermería quirúrgica, van a ver por qué se puede saltar parte y me voy a ir directamente a que dentro del ejercicio profesional hay dos leyes específicas, diríamos particulares, especiales. La ley de profesiones, cuyo nombre largo es Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones para la Ciudad de México, federal, y la Ley General de Salud. Tanto la ley de profesiones como la Ley General de Salud nos dicen algo que ustedes dirán, pues esa es una verdad de perogrullo y no tendrías por qué estarlo diciendo, porque es obvio, dicen, pues pareciera obvio, pero vamos a ver. Que quienes se dedican de manera concreta a la enfermería quirúrgica y quienes se dedican a la práctica de la medicina o a la práctica de la cirugía estética y reconstructiva deben tener título y cédula. Deben tener título y cédula de especialidad y deben actuar conforme a los principios científicos y éticos que rigen la práctica de esas ciencias. Bueno, y que el artículo 5 constitucional establece que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique al trabajo o oficio o profesión que le acomode siempre y cuando sea. ¿Sí? ¿Sí? ¿Esto qué significa? Dentro de que lo permita la ley, o que la ley no establezca una prohibición. El artículo 3 de la Ley de Profesiones, de nombre corto, establece que toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico equivalente podrá obtener su cédula de ejercicio con efectos de patente previo registro de dicho título o grado. El artículo 5 de la ley profesiones establece que para el ejercicio de varias especialidades, una o varias especialidades, se requiere autorización de la Dirección General de Profesiones. ¿Qué significa eso? Cédula de especialidad. Y, ojo, ¿no? Cédula. El artículo 78 de la Ley General de Salud, como ya les había anticipado, señala que el ejercicio de las profesiones, de las actividades técnicas y auxiliares y de las especialidades para la salud estará sujeto ¿a qué? Vamos a iniciar. A la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativa al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, cuyo nombre corto es Ley de Profesiones. El artículo 79 de la Ley de Salud también establece que para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la enfermería se requiere que los profesionales o los certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por autoridades educativas competentes para el ejercicio de actividades técnicas auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la medicina y enfermería. Se requiere que se hayan expedido los diplomas correspondientes y que esos hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas.
El artículo 272 bis que se reformó hace algunos años de la Ley General de Salud establece que para la práctica de cualquier procedimiento médico quirúrgico de especialidad, esto es la cirugía en general, los profesionales que lo ejerzan requieren de cédula de especialista, legalmente expedida por las autoridades educativas competentes, certificado vigente de especialista, expedido por el Consejo de la Especialidad, según corresponda de conformidad con el artículo 81 del presente. El 72 bis más concreto, tema que estoy mencionando el día de hoy, establece, ¿sí?, que la cirugía, la cirugía plástica, estética y reconstructiva relacionada con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes regiones de la cara y del cuerpo deberá efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente y atendidos por profesionales de la salud especializados en dichas materias de conformidad con lo que establece el artículo 270. Y el chat y es un anuncio de asociación. El artículo 272 bis 2 establece que la oferta de estos servicios sea por profesionistas que ejerzan cirugía plástica, estética o reconstructiva y que, así como los establecimientos o unidades médicas en que se practiquen dichas cirugías, deberán prever y contener con claridad en su publicidad los requisitos que mencionan en los artículos 83, 272 bis, 272 bis. ¿Sí? Y luego ya nos habla de un directorio y del consejo. Resulta, ya faltando 10 minutos para las 8 horas del centro, 10 minutos ya para descansar las 9 acá en el este del país, que últimamente se ha dado, y luego a veces hasta con descuentos de inscripción, así como a veces se hacen promociones de descuentos de titulación, como nos platicaron el día de hoy, para cursar maestrías, máster, llamadas especialidades o diplomados en cirugía estética. Resulta que, como dicen, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revisa y analiza estos artículos y que dice esta verdad a la que me quiero referir. Esta tarde, noche de viernes, que qué valientes somos para estar haciendo una sesión académica en viernes, sobre todo para que la esté yo transmitiendo desde acá, desde dentro del que los fines de semana se dedican a otras cosas menos a las cuestiones académicas. Dice esta tesis que es muy ilustrativa para esto que estamos haciendo y yo se las comento de manera preventiva para el ejercicio profesional de la enfermería quirúrgica como copartícipes de este tipo de actividad. Y ahí va. El grado de especialista en cirugía plástica y reconstructiva y el de maestro en cirugía estética no son. Pues el de
especialidad, por eso remarqué especialidad, obtenido ¿mediante quién? No sé, esos principios que empecé a leer, por ejemplo, de siempre y cuando sea lícito, que sea conforme a las reglas, que sea conforme a derecho, empieza a marcar aquí. El de especialidad obtenido mediante el Sistema Nacional de Residencias, no ningún otro, no ningún otro, que es consecuencia de un procedimiento altamente reglado en el que intervienen dependencias y entidades del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Educativo Nacional. Mientras que el grado académico de maestría, le agregaría yo aquí una palabra, solo otorga una institución educativa que no forma parte del Sistema Nacional de Residencias y no es el Sistema Nacional de Residencias, diría yo, y que si bien tiene reconocimiento de validez oficial, porque estos se hacen seguramente antes de lo que hoy se nos ha vuelto un dolor de cabeza para quienes participamos en instituciones educativas. Si bien este reconocimiento de validez oficial, comúnmente conocido como REVOE, se pudo haber emitido antes de que hubiera cifros, ¿sí? Este reconocimiento de validez oficial de maestría en cirugía estética no se sujeta a los mismos procedimientos y fines que aquel y el del especialista que pasa por las residencias médicas, por lo que no puede existir comparación entre ambos. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esto? Que si participamos con alguien que no sea especialista porque no haya pasado por el Sistema Nacional de Residencias en su formación para el ejercicio de la cirugía estética, podrá tener su cédula de maestría estética, pero no tiene una cédula profesional para ejercer la cirugía estética. Obviamente, porque esa, conforme a la ley, se encuentra establecida solamente para los especialistas. Son por la literación que hayan obtenido su especialidad a través del Sistema Nacional de Residencias. Esto no lo digo yo, esto lo copié nada más. Eso nos lleva a la coparticipación por parte del personal de enfermería, una responsabilidad legal. Porque como yo digo, conforme a mi experiencia profesional en el trato de asuntos médico-legales, no pasa nada. Si todo sale bien, ni las gracias te dan. Si algo sale con una persona, pero si algo sale mal, y entonces hay responsabilidad legal desde el punto de vista del ejercicio profesional, porque estás autorizando. Y para un procedimiento del que acuérdense que debes tener conocimiento, puede hacer intervenciones quienes estén autorizados para empezar con el sistema. Hay una responsabilidad laboral también. Hay responsabilidad y eso lo puede llevar desde el punto de vista laboral a una rescisión, incluso una rescisión o una suspensión. Hay responsabilidad administrativa como servidores públicos, porque son servidores públicos a través del órgano interno. Hay una responsabilidad civil porque si hay consecuencias de la intervención, no hay mala práctica, pues habrá lugar al pago de una indemnización por daño físico o por daño
No. Y hay una responsabilidad desde el punto de vista legal porque se está usurpando una especialidad. Sí. Este es un repaso de las consecuencias en términos generales de los diferentes tipos de responsabilidad. Pero dado, como dicen, lo avanzado de la hora, me vamos a dedicar el resto tiempo para, y así lo quise hacer, este, ágil, para saber si tienen alguna pregunta. Maestro, no sé si hay alguna pregunta, aquí en el chat no la hay. No, hasta ahorita no observamos ninguna pregunta, doctor. Pues como, perdón, licenciado, como bien nos los comenta, pues todo este panorama es en el que nosotros tenemos que prestar mucha atención. Ahorita lo mucho que vemos son los eventos adversos, ¿no? Y esta parte una se lleva o sea, lo podemos tratar de manera por seguridad del paciente o en las instituciones de manera interna, pero a veces esto se sale de las manos, ¿no? Y los Ujú. eventos adversos, pues también nos lleva muy de la mano al aspecto legal, ¿no? Al aspecto de negligencia y demás. Entonces, no sé, al respecto, ¿qué nos pudiera comentar? Pues lo que más nosotros en el área quirúrgica observamos, pues es el olvido de material textil, que es en el que pudiéramos tener, a veces las demandas por infecciones posteriores a eventos quirúrgicos, que también es en lo que hemos observado que se presenta en nuestras instituciones. Otros aspectos también, cuando nos solicitan, ¿verdad? Que hagamos cierta actividad, aunque profesionalmente sí tenemos el perfil, quizás en la parte laboral no estamos contratados con esa función, que son de los puntos que siempre nos generan dudas. No sé qué pudiera comentar al respecto, licenciado. En relación con los eventos adversos, les diría yo, para mí siempre ha habido una ambivalencia. Yo los quiero mucho como personal de enfermería y soy su principal defensor, pero también soy su principal promotor del cumplimiento de sus obligaciones. Y los eventos adversos muy frecuentemente eh, diríamos que radica su etiología, para hacer una comparación, radica su etiología en la falta de cumplimiento de nuestras obligaciones. ¿Sí? Muy frecuente. Y las consecuencias de los eventos adversos son diversas, sin ampliarme tanto en el tema. Pero hay ocasiones en que no se reporta el evento adverso porque dicen, ¿cuál de lo tuyo es verdad? Estaría yo confesando la comisión de un incumplimiento propiamente. Descuidé al paciente y se cayó. Si hablamos de recuperación para circunscribirnos a la cirugía, descuidé al paciente y el material estaba infectado, no estaba debidamente esterilizado. Y lo que usted comenta, para irlo entrelazando, me descuidé, estaba pensando en que es viernes y que ya me quería ir a celebrar, ¿sí? Me fueron las cuentas y ya no supe qué fue lo que pasó. Yo les diría que de suyo, que dijeran, híjole, pues que es que no hay no hay cuenta completa, aunque fuera. Ahí hay un incumplimiento y hay un evento adverso. Sin embargo, el evento adverso puede llevar a mayores consecuencias si no se reporta. Y ya te descuidaste, asume la responsabilidad, haz de conocimiento, repórtalo y dale seguimiento. ¿Sí? O sea, que nadie te quite de la cabeza que no se hizo la cuenta completa, ¿sí? Y anótalo. Porque hay veces dicen, no, pues lo palomeo nada más, lo circulo y se acabó. No. Y fíjese, le voy a comentar algo que ha surgido últimamente,
Por eso les digo que hay pacientes, bueno, como dice el principio general de derecho médico, hay pacientes, no hay, hay enfermos, no hay enfermedades. Antes todos podríamos decir y cantar y asegurar que el muerto, el arrimado y el cuerpo extraño a los 3 días apesta. Han sido casos de verdad que no sé por qué extraña razón, al año, y hay veces que a los 2 o los 3 años viene y resulta que hay ahí un textiloma. A mí me parece inconcebible, pero se han dado casos. No son historias inconcebibles. Para mí eran inconcebibles, pero sin embargo ahí están. Y las consecuencias en un paciente en tanto que ocurre más en tiempo, pues son más complicadas, de tal forma que si no se reportó y no se dio seguimiento al evento de eso y no se atendió, y desde el punto de vista legal, como se diría, no se reparó el daño al paciente y se le causó un daño mayor, bueno, pues ahí vienen las consecuencias de la responsabilidad legal que mencionamos. Desde el punto de vista laboral, responsabilidad administrativa, civil y penal. ¿Sí? Bueno, y hay un tercer punto que dijo eventos adversos, y Y no la más. otra, referente a cuando hacemos esta actividad de bueno, hablando de enfermería quirúrgica, sin estar contratados con esa categoría, pero sí tenemos ese perfil académico y ese aval que usted nos decía, la cédula de especialidad. Y- Es todo un tema ese, Luis. Es todo un tema ese, y yo ahí prefiero, por eso, por algo digo lo que digo desde el inicio. Ahí preferiría opinar en casos concretos. Y le voy a decir por qué. Porque si emito una opinión, pareciera que pues todos nos vamos en bandada sobre decir, tiene razón, lo dijo. No lo vamos a hacer porque no nos corresponde conforme a nuestro nombramiento, ¿sí? O por una parte, o porque así hay, por eso hay que atender el caso concreto. Por otra parte, les podría decir también, ¿sí? Hay una salvedad establecida en una norma oficial mexicana que yo considero inconstitucional, de hecho, sea de paso en una buena parte de ella, que es la norma oficial mexicana 019 para la práctica de la enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Y establece una excepción y dice, mira, si cuenta con los conocimientos, si cuenta con la experiencia, de manera excepcional, en casos de urgencia, lo puedes destinar a actividades distintas a su contratación. ¿Sí? No me iría ni para un lado ni para el otro, sino habría que atender al caso. Ok. ¿Sí? Porque me podría dar cualquiera de las dos opiniones, pero no es así. Porque entonces en la segunda también me dirían, sí, pero resulta que, ¿qué crees? Estoy contratada o contratado, que es muy frecuente en la actualidad, como enfermero, como auxiliar de enfermería. En términos de la propia norma, ni siquiera soy considerado como enfermero. Que dicen que soy personal no profesional. Ok. ¿Sí? Así de confuso como estoy dando la respuesta y así de genérico está ahí. Por eso va a depender del caso. Muy bien. Gracias, gracias, licenciado. Hay preguntas, pero son similares que casi al punto que acabo de comentar, una en específico y la otra se hace referencia al uso de uniforme quirúrgico y de qué manera pudiera ella evitar. Bueno, pues aquí hay, como bien lo dijo usted, normativa institucional, ¿verdad? Y que base a eso pudiéramos, pues, apegarnos. Mira, lo que dice Reina Cruz Chávez, lo voy a responder. Reina Cruz, lo que yo te diría es que lo pongas en tu nota. Porque efectivamente el que alguien venga de la calle y con la misma ropa se meta a cirugía, evidentemente que hay
factores externos de contaminación que van a influir muy seguramente en las ahora llamadas infecciones asociadas a la función de la salud. Y si tú no lo reportaste en tus notas, o si no haces nota, no lo hiciste del conocimiento, estás haciendo copartícipe. ¿Sí? Lo que le ocurre a ese paciente es responsabilidad no divisible del equipo quirúrgico. En el equipo quirúrgico hay responsabilidades conjuntas o hay responsabilidades particulares, pero depende del caso en concreto. En si no lo reportas, estás haciendo partícipe y entonces hay una responsabilidad común. ¿Sí? Y Gracias, luego licenciado. dice María Abril. Esa efectivamente ya la respondí, pero respondiendo aquí ya una pregunta concreta. ¿Sí? Tenemos poca o nula experiencia en el servicio, falta personal, exceso de trabajo. Yo les diría ahí sí en términos generales, que haya o no haya experiencia, si les van a enviar a algún servicio para el cual no fueron contratados o no tienen la especialidad, les tendría que decir que se los den siempre por escrito de todo. Y al dárselo por escrito, estás frente al cumplimiento de un deber jurídico y no frente a algo que te estás metiendo en un lugar a donde no. Pero ojo, ojo. Una cosa es que si cuentas tú con la especialidad y estás en un servicio contratado, eres enfermera, personal de enfermería quirúrgica y te están enviando al quirófano y dices, como dice Abril, yo tengo poco o nula experiencia. Usted tiene poco o nula experiencia porque se contrató con esta especialidad bien. Está reconociendo que no cuenta con las aptitudes, ¿sí? Y por lo tanto es incluso una causal de rescisión. No debía haber sido contratada y es una causal. Pero, reitero, va a depender del caso concreto específico. Y luego está Victoria Ángeles. Buenas noches. El referente a que una enfermera circulante circule 2 cirugías al mismo tiempo y pasa algún evento adverso, ¿quién es el responsable? Va a depender del caso concreto. También. Pero me parece que si estás atendiendo 2, existe una alta posibilidad también de contaminación. Y hay veces que hacemos las cosas por cumplir, pero sobre todo hay que ver estos factores de riesgo de contaminación, de infecciones asociadas a la atención. Bueno, y lo demás es un aviso parroquial y creo que hay más preguntas que seguramente tienen que ver con el final de la sesión por parte de ustedes. Si no hay alguna otra pregunta, yo me reitero a sus órdenes. Están mis datos personales, siéndole maestro y agradeciéndole, maestra que me presentó, y agradeciéndole y saludándole a la maestra Dalia Ceres Delgado.